le titre de la conférence de Marlène, el Jambik Yuyu Yuraguna, un reencuentro con los saberes ancestrales en los Andes ecuatorianos. Es un trabajo muy interesante conjunto entre las comunidades indígenas y la academia. También constituye una descripción reflexiva del proyecto Voces Andinas y conocimientos ancestrales desarrollados en 3 provincias de la Sierra Ecuatoriana. Y creo que se puede resumir en 3 puntos. Se muestra cómo, desde las narrativas y el uso del software lingüístico, ha sido posible no solamente elaborar un léxico etnográfico viviente que da cuenta de la concepción sobre la salud y la enfermedad, las formas diagnósticas y de tratamiento, entonces todo lo que tiene que ver con las prescripciones y proscripciones, y también las instancias de comunicación intergeneracional, que es otro de mis intereses de investigación, las relaciones cruciales para la revalorización, mantenimiento y refuerzo lingüístico cultural. Entonces, realmente nos pareció un tema muy pertinente, la posibilidad de realzar el trabajo de Marlène, crear puentes entre los diferentes actores de procesos de investigación y entender la mejor forma de la dinámica de las relaciones comunitarias todavía existentes con el medio ambiente, su historia, su presente y su futuro. Sobre todo en esta decenia de las lenguas autóctonas subrayada por las Naciones Unidas. Entonces es un tremendo gusto a nivel personal. Conocemos a Marlène ya de hace como 3 años. La pandemia nos ha jugado decepciones, pero siempre guardo la esperanza que un día nos podamos abrazar en persona. Donc, merci à tous qui ont fait cette rencontre possible, l'appui toujours présent de l'Institut. Et je ne vais pas parler de l'introduction formelle de Marlène parce que ça prendrait une autre conférence par elle-même, mais elle est déjà très connue et très bienvenue parmi nous. Gracias, Marlène. Muchísimas gracias. Es para mí un gusto estar hoy día con ustedes y volver a vernos, aunque sea a distancia, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si comienzo con la presentación rápidamente? Voy a compartir pantalla. Muchas gracias por estar acá. Bien. Como bien dijo Jessica, yo voy a hablar sobre Jambik Yuyu Yuraguna, que tiene que ver con el reencuentro con los conocimientos ancestrales. Pero antes de eso, quiero decirles que hay muchas cosas para celebrar hoy. Primero, que yo estoy con ustedes y estoy muy feliz. Luego, un feliz cumpleaños a l'École de Langue. Y por supuesto, la década internacional de las lenguas indígenas, que no sabemos qué nos va a traer, pero esperamos que nos traiga cosas muy buenas. Bien, entonces, antes que nada, ya saben, quiero agradecerles muchísimo a la Escuela de Ciencias Cognitivas, a la Escuela de Lenguas, especialmente a Jessica, por esta invitación, a nuestras comunidades hermanas, que si no sería por ellas, en verdad, poco podríamos hacer, a todos los equipos de Oralidad Modernidad, muchos voluntarios. En esta ocasión, una buena parte de lo que voy a mostrar es gracias a un pequeño fondo beca que recibí de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, algo pequeñito, pero que nos permitió trabajar más en las comunidades. Por supuesto, debo agradecer a la gente de la Universidad Católica y a todos ustedes, ¿no? Por estar aquí hoy día. Ojalá hayan almorzado, porque para ustedes ya es hora de almuerzo. Y básicamente el propósito del día de hoy es ver cómo podemos llevar a la revitalización de las lenguas por muchos caminos. Vamos a hablar de tal vez 1 o 2 ahora, ¿no? Bien. Para eso, entonces, lo primero que voy a mostrar es una generalidad sobre el Ecuador, luego algo sobre el proyecto paraguas, Oralidad Modernidad. Voy a mostrarles un poco cómo demostramos que en el trabajo conjunto, desde el inicio de todas nuestras actividades, podemos ir
desde la documentación a la revitalización, ¿no? Con pasos unidos y de la mano. Y finalmente les mostraré algunos resultados y productos. La voy a hacer lo más específica, pero al mismo tiempo rápida posible para tener tiempo de conversar. Entonces, lo primero o lo segundo ahora es invitarles a que se imaginen que están viniendo de Canadá a Ecuador en un vuelo sin paradas, no necesitan maleta. Serge, vienes de Grecia, como puedas, ¿ya? Y para que se sientan así, un poco más en casa, les voy a mostrar algo del Ecuador, tanto con fotos como con mapas. El Ecuador es un país pequeño. Tenemos al momento, según proyecciones, 18 millones de personas. La población indígena, dependiendo de la fuente, puede ser de 7% o de 25%. Y en algunos casos se habla de 30%. Bien. Las poblaciones indígenas del Ecuador están oficialmente reconocidas como nacionalidades indígenas. Y eso equivale mucho a Indian nations in the United States, right? Y tenemos 13 lenguas indígenas vivas. Ustedes pueden ver aquí en este mapa en el Ecuador las diferentes regiones, la costa, la sierra, la Amazonía y Galápagos. Lo que les estoy mostrando es con un mapa hecho ya por nosotros, el territorio asignado oficialmente para las distintas nacionalidades y las lenguas. Vamos a pasar ahora a mostrarles muy rápidamente algunas de las lenguas en los diferentes sitios. Quiero recordarles que el Ecuador se divide políticamente en provincias, en cantones, en parroquias y en comunidades. Les digo esto no porque yo les quiera dar una lección de geografía, pero porque nosotros trabajamos a nivel de comunidades y de parroquias, los espacios más pequeños, ¿no? Para ir de lo micro a lo macro. Entonces, en cuanto a las lenguas, solo como una mirada súper rápida, en la costa tenemos 4 distintas lenguas que pertenecen a 2 familias lingüísticas distintas. En el caso de la sierra, es el quichua el que domina con variedades distintas. No hay un solo quichua, hay varios quichuas. Nosotros llamamos quichua a las variedades que se hablan en Ecuador, ¿ya? Y que pertenecen todas a la familia lingüística quechua. Y luego en la Amazonía tenemos como 8 lenguas que se las sigue todavía manteniendo, corresponden a varias familias lingüísticas. Y tenemos una lengua acá, Ximigae, que el último hablante murió en el año 2012. Todavía esta lengua se reconoce como una lengua muy importante para la identidad de la población. Y luego el zápara, que tiene muy poquitos hablantes y las 2 lenguas pertenecen a la misma familia lingüística, ¿no? Y están básicamente desapareciendo. En el caso de Galápagos tenemos quichua. Hay una población quichua muy importante en la población de Galápagos que han migrado desde la sierra a Galápagos, ¿no? Bien, entonces el día de hoy ya he pasado el primer punto, miren que ando muy rápido, vamos a ir con el segundo, que es contarles algo de oralidad, modernidad. En el año 2010 yo estaba trabajando en UNESCO haciendo el mapa del Mundial de las Lenguas Indígenas, y 2009 en verdad, y pensaba que para el caso ecuatoriano sí era posible trabajar más de cerca, era posible ver de forma específica qué está pasando con las lenguas. Entonces nació Oralidad Modernidad con esta idea de saber qué ha venido pasando con las lenguas indígenas en los últimos años en el Ecuador. Bien, entonces la idea era hacer documentación, pero una documentación activa. Yo entiendo por documentación activa el poder documentar las lenguas desde distintas aristas, desde distintos detalles y hacerlo con la población hablante, para que luego todo lo que hemos podido conocer y recoger se active desde la voz de los hablantes y se active con procesos de revitalización. Y bueno, desde ese momento que empezamos a trabajar, fuimos creando proyectos que respondan a las necesidades de cada sector, de cada momento, de alguna manera, ¿no?
Entonces, yo ahora les voy a hablar solamente de dos y muy rápidamente. Geolingüística Ecuador, que nos dice cuál es la situación de vitalidad de las lenguas, y luego Voces Andinas y Conocimientos Ancestrales, que es el centro del día de hoy. En otras invitaciones hablaremos de las demás. Bien, lo que sí quiero recordarles entonces es que el principio de oralidad modernidad, el principio mío como Marlene Abud, es trabajar siempre desde las comunidades para volver a las comunidades, impactar en las comunidades, sobre todo en aquellas que están con sus lenguas en alto desplazamiento, pero también queremos impactar en la población en general, porque las poblaciones indígenas no están aisladas, ¿no, verdad? Bien, entonces, con esto en mente, se ha ido creando poco a poco con estos procesos algo que yo llamo el círculo metodológico. No voy a entrar en detalles, solamente decirles que siempre nuestras acciones comienzan socializando con las comunidades cómo trabajamos, qué quisiéramos hacer, reflexivamente, por qué es importante hacerlo o no hacerlo, y escuchar qué quieren hacer, ¿no, verdad? Luego formamos equipos locales, trabajamos siempre con equipos locales apoyados por la academia, y luego empezamos a hacer pruebas piloto ya en campo, empezamos a desarrollar el trabajo, y a medida que vamos desarrollando el trabajo, vamos haciendo validaciones y evaluaciones con más personas, grupos más grandes de la comunidad, pero también con la gente de los equipos, ¿verdad? Y cuando ya hay resultados y productos, hacemos socializaciones finales con las comunidades y entregamos los productos. Este momento, si nosotros hemos trabajado mancomunadamente desde el inicio y hemos reflexionado y hemos aprendido y hemos intercambiado, lo que va a pasar es que vamos a ir más allá de los productos tangibles, a los logros, the outcomes, the long-term outcomes, ¿no? Y eso acaba siendo lo más importante. Estamos siempre guiados en todo momento por la ética de la investigación. Entonces, con estos antecedentes y estas generalidades, me voy a pasar ahora a Geolingüística Ecuador. No le puse en inglés porque suena un poco extraño, Geolinguistics Ecuador. No sé, le puse en español, le he dejado, ¿no? Bien, y aquí básicamente vamos a ver cómo trabajamos y me voy a centrar en el caso del quichua. Ya. Geolingüística Ecuador de alguna manera lo que hace es mapear el uso y desuso de las lenguas, pero también las tendencias de desplazamiento y tendencias de movilidad. Y nos basamos para esto en observaciones, en conversaciones libres, narrativas y sobre todo en una entrevista sociolingüística georreferenciada, que nos permite determinar qué pasa con las lenguas, qué está pasando. Hemos hecho en estos años, hemos visitado 770 comunidades, hemos hablado con 6.700 familias y hemos trabajado con 12 de las 13 lenguas indígenas del Ecuador. Lo que yo les voy a contar ahora es 0,5%. Aquí, para que tengan una idea de las comunidades, de las lenguas que son hablantes. Para el caso del quichua, hemos trabajado con 3.700 casos, ¿no, verdad? Y aquí la distribución en el país de por dónde hemos estado. Formamos los equipos locales, como ya les dije, estamos ahorita, imagínense ustedes, casi en el segundo paso de formar los equipos, que son mixtos de grupos indígenas de la región, más personas chicos de la universidad, voluntarios, estudiantes, desgraciadamente muy pocos profesores, y también en algunos casos hablantes de distintas lenguas que se unen para los momentos de la capacitación. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque empezamos a usar el español como una lengua franca y al mismo tiempo tratar de comunicarnos en dos lenguas, en este caso ahuapit de la costa y quichua de la sierra. Hacemos los entrenamientos que empiezan siempre con esta reflexión de qué estamos haciendo y por qué. ¿Queremos o no queremos? ¿Nos interesa o no nos interesa?
Es importante la lengua de una persona, es importante su historia, su cultura, ¿por qué? Y, por supuesto, hacemos una serie de entrenamientos en cuanto a bases estadísticas, uso de computadoras. Hay muchísima gente con la que trabajamos que nunca tuvo una computadora, georreferenciación, técnicas audiovisuales, de modo que no dependan de nosotros, sino que vayan apropiándose de todas estas nuevas tecnologías para otros usos que no son solamente los del proyecto del momento. Para que tengan una idea de las guías de observación que nos permiten ver a nosotros en dónde está la comunidad, qué facilidades tiene, tiene carreteras, tiene escuelas, tiene un centro médico, cuáles son sus relaciones con el español y con las demás lenguas, ¿no? Y con el mundo de afuera. Y aquí, para que miren la entrevista sociolingüística georreferenciada, que ustedes me van a decir, esto luce como una encuesta, luce como tal, pero se la utiliza como una entrevista, una conversación que los hablantes hacen siempre empezando en su lengua. En este caso, la entrevista está en Tzafiqi, una de las lenguas de la costa, y español también, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantísimos acá es que se hace georreferenciación. Vamos a tener puntos exactos de donde estamos preguntando, ¿no? A la gente se le visita en la casa, en el campo, en donde esté, ¿no? No le estamos pidiendo que venga a vernos a nosotros en un sitio específico. Y dentro de las preguntas hay preguntas cerradas, hay preguntas abiertas, hay preguntas mixtas, que nos permiten saber qué se habla, en dónde, con quién y qué se ha dejado de hablar, qué actitud tengo hacia las lenguas, cuál es mi preferencia y también cuáles son las expectativas como hablante. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ir centrándonos en los sitios a los que me voy a referir para la segunda parte, pero de Jambic Yuyuguna, ¿no? Vamos a estar en el Ecuador en estas tres provincias, ¿no? Al norte, Imbabura, norte casi, bueno, bajando al centro, Pichincha, que es en donde está la capital del Ecuador, Quito, y por tanto es el centro de la urbanización, ¿no? De las culturas occidentales, en donde se van juntando muchas lenguas, en fin. Y luego, esta que está en el centro, todavía centro empezando sur, que es Cotopaxi, y una de las más, de los centros más indígenas todavía. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un estudio de qué está pasando con el quichua en todo el Ecuador, vemos que en cuanto al uso de las lenguas en su familia, que es the core of vitality, solamente el promedio el uso del quichua con los niños no llega al 30%, lo cual nos da cuenta de este desplazamiento acelerado que tiene. No solamente el quichua, pero en este caso estamos hablando del quichua en general. Esto es lo que vemos a nivel de promedio en el país. Es decir, 3.700 entrevistas nos dan este resultado. Bien, pero ahora veamos qué pasa en las tres provincias que yo les he mencionado: Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. Vamos bajando. Lo que les voy a mostrar ahorita es una captura de pantalla del estudio que hicimos sobre transmisión intergeneracional y el uso de las lenguas por parte de los abuelos, los hijos, los nietos, en todo el país, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en este caso, nos vamos a centrar acá en Imbabura, la provincia del norte, y miren lo que tenemos. Si ustedes entran en esta página web, pueden ver esto activamente, pero hoy día no tenemos tiempo de hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Escogemos una lengua, quichua. Escogemos el uso por parte de los hijos. Miren lo que tenemos. El rojo es castellano o español. El amarillo es bilingüe, castellano, quichua. Y el verde es quichua. Miren ustedes lo que pasa en
la parroquia de La Esperanza, la gente con la que vamos a hacer luego el trabajo de las plantas medicinales, y la gente joven, ¿qué está hablando? El 64.3% está hablando solo español. El 26% es bilingüe y el 9.5% solamente habla quichua. El bilingüismo es importantísimo, el multilingüismo lo es más, y todos estamos abocando por el bilingüismo. Sin embargo, cuando el bilingüismo es minorizado, es desbalanceado, sabemos bien que lo que está pasando es que con cada generación, la lengua minorizada da paso a la lengua de prestigio, que es en este caso el español. Me voy a pasar ahora a la siguiente provincia, ¿ya? Vamos a ver. Y esta es la provincia de Cotopaxi, que es la provincia considerada más indígena. Ahí hemos trabajado en la parroquia de Huangaje, una de las parroquias más pobres del país, en donde la tierra ha sufrido grandes daños. El cambio climático es tan severo que es casi imposible sembrar, ¿verdad? Hemos trabajado en este sitio muchos años haciendo varias cosas. Miren lo que pasa aquí. Los niños, los más jóvenes, casi en un 60% son bilingües. 32% hispanohablantes ya, pueden entender quichua, y solamente un 9% habla quichua. Esta es una de las provincias reconocidas como la más quichua, una de las más quichuas. Sin embargo, hay también el desplazamiento. Y finalmente veamos qué pasa en Pichincha, en donde está Quito. Yo estoy en la provincia de Pichincha, Quito, ¿verdad? Miren lo que pasa. Los hijos prácticamente al 100% son monolingües y hispanohablantes. Sin embargo, sabemos que hay poblaciones en donde todavía se mantiene algo de quichua, especialmente entre los mayores, y sobre todo se mantienen las historias y los conocimientos culturales. Ahora, ¿qué pasa en todo el país? Si nosotros hacemos una comparación de cómo hablaban los abuelos en la sierra, el quichua, los abuelos, miren, hay mucho más verde, vamos solo por los colores, no vamos a ver porcentajes. Y ahora los hijos, miren cómo se van abriendo las boquitas de bilingüismo que luego se van a convertir en español. Esa es la tendencia de desplazamiento que hemos podido medir en estos años. No es tan agradable, pero bueno. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo en la provincia de Imbabura, en la provincia de Cotopaxi y en la provincia de Pichincha, la concientización de algunos jóvenes sobre la pérdida es muy grande, y esto hace que se vaya buscando formas de revitalizar y de mejorar. Les traje aquí un ejemplo, para que no sean solo números, de cuál es una conversación en el caso de Imbabura, una familia con la que yo trabajo muy, muy cercanamente. Miren, la mamá le dice a una de las niñas, le dice mirándome a mí, yo soy la que toma la foto, tantata cupayari, dale pan. Y la hija, no es el hijo, es la hija, contesta, ¿dónde está pan? Para los que hacemos contacto lingüístico quicho-castellano, ya podemos ver que aquí no hay un determinante, ¿dónde está el pan? ¿Dónde está pan? ¿No? Y la mamá le dice, Kai tantaca, señalando el sitio en donde está el pan. Y la niña le dice a la hermanita, ñaña significa hermana en español ecuatoriano, le dice, ñaña, trae, ve. Se dan cuenta de lo que pasa, ya podemos ver ahí el tipo de comunicación que hay en un solo ejemplo. Bien. Entonces no es extraño que cuando nosotros estemos andando por la montaña y estemos hablando con la gente, encontremos cosas como estas, ¿no? La mamá María que nos dice, I'm going to die, having no one to talk to. O en el caso de Galápagos, que los papás dicen esto, miren, my children know Quechua, but they cannot translate. Translate aquí significa hablar, ¿no? Transferir a la otra lengua. Bien, voy a cerrar esta parte diciéndoles que si bien hemos hecho miles de mapas, de los cuales podremos hablar algún otro día,
Lo más importante ha sido que al caminar, cada uno de los equipos ha ido reconociendo sus propias tierras que desconocía, ha visto qué pasa con los cultivos, qué pasa con las construcciones, qué pasa con el cambio climático, con la pérdida de sus productos y qué hay y qué no hay todavía como manifestaciones culturales. Y uno de los resultados aquí importantísimos es justo la emergencia tan fuerte de estas identidades individuales y colectivas que están decididos a trabajar por su cultura, por sus lenguas, por sus derechos a la vida finalmente. Y hay muchas reflexiones sobre qué ha pasado. ¿Qué nos ha pasado? Es el maltrato, es la vergüenza. Debemos despertar, debemos reencontrarnos con lo que tenemos. No queremos morir sin una lengua, porque sin lengua no hay vida. Esa es una de las frases más fuertes que yo he escuchado en una de las reuniones con las comunidades. Y entonces, si frente a esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar con más esfuerzos de revitalización. Y uno de ellos, uno solo, es del que vamos a hablar ahora, Jambik Yuyu Yuraguna, que significa plantas y hierbas que curan. ¿Qué significa revitalización? Depende de muchos grados. Estoy usando ahorita revitalización como un término amplio. A mayor vitalidad se necesita menos trabajo de revitalización, pero sí de prevención. A menor vitalidad hay que revivir, hay que despertar, hay que restaurar, reforzar una lengua, ¿no? Es un término que lo estoy usando de una manera muy, muy amplia. Bien, entonces ahora voy a empezar con esta segunda parte que habla de este proyecto, de estos proyectos de voces andinas que desde la narrativa hablan de la salud y de las prácticas ancestrales. Aunque se le ha llamado léxico etnográfico, yo prefiero llamarle a una etnografía bilingüe sobre plantas medicinales, sobre salud, sobre enfermedad, sobre prevención. Y como ustedes ya me han oído mucho, les voy a poner este video para que escuchen otro español y puedan ver el video también en inglés. Algunos ya lo han visto, pero me parece que este está un poquitín más claro. Y vamos a entender exactamente lo que hicimos. Nuestros padres muchas veces nos han contado cuentos, leyendas, que nos gusta, como a todos los chicos, nos gusta escuchar un cuento que nos sorprendemos de algo que ha pasado, pero no pensamos más allá de que todo eso cada vez va perdiendo con nuevas generaciones. Eso es Quito. Nosotros estamos recopilando lo que es la información de plantas ancestrales que usaban para curarse antes. Nosotros, como no conocíamos, sabíamos que era una hierba cualquiera y lo botábamos. Estamos haciendo en este momento de que podamos recuperar algo de eso y podamos llevar a las nuevas generaciones. La memoria, el conocimiento, la sabiduría no se pierda. Quizás eso se quede plasmado en algo escrito. Y en este momento lo que estamos haciendo es un diccionario digital con software libre. Y ha sido muy interesante ese programa. Nos permite muchas cosas, ingresar fotos, audios, textos, diferentes idiomas. En este caso para nosotros hemos podido ingresar lo que es quichua y castellano. Entonces nosotros hemos pensado que de esa forma podemos realzar el quichua y luego para la gente que tal vez ya se olvidó el quichua, puedan revisar en castellano y puedan hacer comparaciones, a la vez aprender quichua y a la vez también aprender cómo usar las plantas como medicinales. Hay que fregarle bastante en una copita, sale bastante líquido que es verde. Entonces, como se coge bastante, sale lo que es el líquido. Sale el líquido. Entonces ese, un tamaño así tan pequeño como una copita, en ayunas dice que ha tomado, alguien recomendado 9 días. Si nosotros quizás no escribimos o no hacemos este tipo de trabajo, el conocimiento, la sabiduría de nuestros antepasados nos está yendo, nos está perdiendo, porque se muere igual que la persona.
cada lengua, cada cultura tiene sus diferentes procesos, sus diferentes cambios, pero nosotros hemos cogido una pequeña parte que son las plantas. Si de aquí en 10 años o en 20 años, ¿qué va a pasar con el quichua? ¿Qué va a pasar con nuestros saberes? ¿Qué va a pasar con nuestra cultura? Todo eso. Eso quisiera animar de que no se olviden de su propia lengua, no se olviden de sus tradiciones, no se olviden de sus padres. Muy bien, espero que haya sido claro y se dan cuenta que ha habido toda esta reflexión y por qué se ha querido hacer este trabajo. Aquí algo de lo que yo les había dicho, que es lo que empezamos a hacer, que es el piloto. Esta es una de las comunidades justamente de Cotopaxi, ¿no? En la altura, estamos hablando de 3.900 metros hasta 4.100 más o menos. Bien, y luego los equipos, podemos ver los equipos, cómo se van conformando, el trabajo conjunto en las comunidades, en sí, las distintas comunidades, en la universidad para revisar qué es lo que estamos haciendo, en otras comunidades para validar los materiales que vamos recogiendo, ¿verdad? Y aquí una pantalla de cómo luce este software Lexi Pro, que es un programa gratuito que funciona bastante bien. A veces sí se pone un poco lento, pero generalmente funciona muy bien y nos permite hacer la lista de los elementos que nosotros vamos a recoger, poner fotos y hacerlo además personalizado, porque estas montañas que ustedes ven acá son las montañas de Cotopaxi y las caritas que ven aquí están mezcladas, gente de Cotopaxi y gente de Imbabura. Se vuelve verdaderamente algo muy, muy personal. Hasta ahora, en las 3 provincias, en 9 comunidades, más o menos, hemos recogido 360 plantas medicinales. Algunas sí son muy coincidentes entre cada una de las provincias, pero otras no. Algunas tienen nombres distintos, y además tienen usos no siempre iguales, ¿no? Bien. Este programa nos da a nosotros la posibilidad de poner los campos que necesitamos. Por ejemplo, aquí, en un proceso bastante largo, se decidió, primero queremos tener el nombre en varias lenguas. Muy bien. Queremos además que se nos describa la planta, en dónde crece, cómo crece, por qué crece, qué se necesita, qué características morfológicas tiene. ¿Para qué se le usa? ¿Se le usa y cómo se le usa? Tengo que tomarme, tengo que ponerme, hay un uso interno, hay un uso externo. Esto implicó también pensar cómo se va a poner en quichua algunas cosas o cómo se va a poner en español algunas cosas. Y luego las preparaciones y los usos. Fíjense que aquí yo puedo poner un video y también pongo la pronunciación, ¿verdad? Entonces, luego, cuando ya hacemos las transferencias de este primer trabajo a algo que va a ser ya más publicable o publicado, vamos teniendo esto. En cada hoja, los nombres, incluido el nombre botánico, porque a ellos les interesa encontrar esto. Tengo que decirles en este sentido que 27 plantas de las que hemos encontrado no tienen clasificación botánica, lo cual es importantísimo científicamente, ¿verdad? Luego, lo que les he dicho ya, todas las distintas partes, pero hay algo importante también que es conocer la taxonomía de la planta y saber si las plantas se las toma solas, se las usa solas o en combinación con muchas otras plantas. Dentro de la taxonomía sabemos que las plantas en esta región pueden considerarse frías, pueden considerarse calientes, usarlas solas o usarlas en combinación. Y hay prescripciones de uso. Una planta fría no puede usarse para una enfermedad que también está catalogada como fría. Y una planta caliente tampoco, porque lo que se busca es el equilibrio. Es decir, si tengo una enfermedad catalogada como fría, debo usar una planta que más bien sea caliente, ya sea caliente o al menos tibia, para que no haya un choque, sino un balance en la salud. Esto que ustedes ven aquí está publicado en una de sus versiones, que es la versión de Imbabura, que está en 2 lenguas, quichua y castellano, y también está en línea como un PDF. Algo más que quiero mostrarles es que para el caso de Cotopaxi hemos hecho algunas variantes. 1,
está en el quichua local, una variedad que difiere con varios elementos del quichua que se considera estandarizado y que está aquí. De esa manera también en las escuelas y en las instituciones oficiales es posible utilizar. Y luego está en español. Siempre mantenemos el nombre de la o las personas que nos han dado su conocimiento. Esto no es anónimo, tiene un nombre, Mama Virginia Farinango. Y el último pedido que hemos logrado hacer es aumentar inglés. Porque algunas de las personas están haciendo turismo comunitario y piensan que esto les va a ayudar además a vivir, ¿no? Con la gente que llega en el turismo comunitario. Bien, vamos a ver si esto pasa. Es una de las narrativas de Micaela que nos cuenta cómo ella aprendió de las lenguas, también con un subtítulo. Ella está hablando quichua. Ups, vamos, ahí está. María Micaela Pupiales, para que trayecta privilegio que no chica casa de esas que caen en la casa no trayecta que casa con la fresca y yo coche de casa na chiria manjar canana chica que Bien, me voy a pasar para poder alcanzar, ¿verdad? Entonces empieza aquí además una creatividad adicional de la gente. Por ejemplo, a mí me gusta el arrayán, ¿por qué no me voy a hacer una poesía al arrayán? Y María Elsa Toaquiza, Elcita, quien en este momento está hospitalizada, escribió este poema hermoso sobre el arrayán y sus bondades. Cuando todo esto ha ido concluyendo, nosotros volvemos a las comunidades y entregamos todos los productos, como ya les he dicho. Esta foto es una de mis favoritas porque podemos ver aquí el interés de las distintas generaciones por esto que hemos entregado. Y esto hacemos como un principio ético de los proyectos, entregamos todo lo que hacemos. ¿Qué pasa con estos long-term achievements? Algunos ya los han visto. Tenemos agentividad, tenemos voz, lideramos, buscamos otras formas de crear. Usamos más allá de lo que nos han dicho, por ejemplo, un GPS, hacemos otros usos. Pero además de eso, estos logros que se consiguen con esfuerzo, con habilidad, con coraje, con determinación, son a nivel personal y también a nivel más amplio de comunidad. Niños que deciden que como no sabemos bien quichua, nos van a esperar en su casa para darnos lecciones de quichua y enseñarnos los números del 1 al 300, uno por uno, ¿no? O la Mama Virginia, que en la Universidad Católica y también en otros países habla de cuál ha sido el proyecto y cómo lo ha hecho, o la necesidad de conocer la tierra. Pero por otro lado hemos hecho varias publicaciones que hemos hecho conjuntamente con los compañeros indígenas, en donde hemos recopilado plantas medicinales que son estupendas para los síntomas gripales, el rol de la salud para la revitalización, los problemas de miscommunication con el COVID, o también algunas que hablan de cuáles son los compuestos de varias de las plantas que son usadas en el mundo. Ir de lo local a lo global. Y llega la pandemia. Y entonces, ¿qué es lo que la gente nos empieza a decir en las comunidades? Hay que compartir para ayudar. Compartir el conocimiento de las plantas, de manera que empezamos a crear, por ejemplo, recetas bilingües en quichua y en castellano que están en línea, o libros completos de listados de las plantas, como ya les dije, pequeñas canciones y música del uso de ciertas plantas, y nos empezamos a comunicar con gente de otras partes del mundo, como este compañero indígena de Perú, que nos dice, hemos demostrado que las plantas sí nos han sanado del COVID. Y mientras la emergencia avanza, nos damos cuenta de la gran desigualdad que hay en las comunidades y cómo las comunidades más pobres tienen que responsabilizarse por su salud. Entonces deciden muchos de ellos que, al menos en las comunidades de Pichincha, hay que salvar, hay que volver a plantar las plantas que ya no tenemos. Y eso significa volver a la tierra. Y volver a la tierra con los hijos, hablándoles también en su lengua.
Estos son logros que la tierra estaba sola, abandonada, y gracias al COVID, qué pena que haya sido esa la razón, se la vuelve a reconocer. En algunos sitios, como en Pichincha, se han vuelto a crear comunidades, ecocomunidades, a donde los niños van a aprender de primera mano muchos de estos conocimientos ancestrales. Un paso más allá, que durante la pandemia, a niños de comunidades de Cotopaxi se apropiaron de una planta que su abuelo o su abuela les enseñó, para más tarde poder plantar estas plantas y transmitir el conocimiento del uso medicinal en los hospitales, algo que generalmente no se ve. Poder unir estas instancias formales, la escuela, el hospital y las comunidades para transmitir el conocimiento. También a propósito de la pandemia, vimos que era importante tener comunicación transcontinental, y gracias al mundo virtual como el que tenemos en este momento, fue posible que durante la pandemia hiciéramos 8 webinars con indígenas y no indígenas, pero revitalizadores de las lenguas del mundo, desde Australia hasta la Patagonia, y eso nos permite reflexionar, intercambiar y enriquecernos. Y nos permitió dar un paso más y hacer acuerdos con los gobiernos locales en la zona norte para poder tener talleres de capacitación para revitalizadores indígenas. Eso nos llevó a un paso más, que es al que quiero invitarles en este momento. En abril, 27 a 29, el mes del libro y el mes de las artes, estamos conjuntamente entre la academia y algunas organizaciones internacionales y asociaciones indígenas haciendo el primer Congreso Internacional de Revitalización Lingüística, Shimimuyutatarpushpa, sembrando semillas de revitalización lingüística. Un logro que no esperábamos que se diera más o menos rápido, pero que se está dando. Queremos invitarles, va a ser en línea, ya les mandaré la información. 27, 28 y 29 de abril. Y finalmente, acordémonos que hay la década de las lenguas indígenas, hay que unirnos más. Ha habido muchas celebraciones ya, y está bien celebrar, pero mucho mejor es actuar. También les invito a que nos acompañen en esas acciones que no van a parar en lo que nos dure el diseño. Muchísimas gracias. Seguimos adelante con esas acciones, caminando juntos y cargando juntos las posibilidades que tenemos para avanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marlène. Ça a été extraordinaire, comme toujours.